Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir la pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. En cualquier momento de nuestra conferencia pueden activarlo o levantar la mano para que nuestro docente o cualquiera del equipo pueda atenderlo. Bienvenidos a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña nuestro experto temático, el doctor Daniel Orlando Hurtado, quien nos hablará en nuestro webinar informativo del Diplomado en Auditoría NIAS para el aseguramiento de la información financiera, Auditoría bajo NIAS. Buenas noches, profesor. Adelante. Muchísimas gracias. Un saludo especial a todos los que hacen parte de la U de Cataluña, los que hacen posible este evento y por supuesto a todos los que están en sala. Reciban una cordial bienvenida. Vamos a hablar hoy de el diplomado, pero vamos a hablar de las NIAS, que es lo que nos convoca en esta sesión. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Para mí es un enorme placer, como siempre, acompañarlos. Aquí está mi pantalla y la presentación que vamos a utilizar y que es suya. La presentación se enviará a cada uno de sus correos o quedará disponible en algún link que la universidad tendrá dispuesto. Empecemos las preguntas y el micrófono está abierto para que en cualquier momento usted pueda intervenir. Esto básicamente es la representación de una primera clase del diplomado. Así que si usted se anima a tomar el diplomado, pues nos veremos cuando comience y repetiremos esta primera clase o esta parte de la primera clase. Bien, comencemos entonces. Las normas internacionales de auditoría NIAS son utilizadas en este momento por más de 3 millones de auditores en más de 120 países. Las normas internacionales de auditoría es el marco más utilizado de auditoría en el mundo. Las NIAS, cuya estructura está aquí, vamos a hablar una generalidad sobre esas normas. 37 normas dispuestas, disponibles ya en páginas, si usted las quiere consultar, le comparto esta página. Una página que hemos creado para que usted pueda acceder a un solo clic de distancia, ahí está, a un solo clic, a las normas de auditoría, así que a un solo clic. Es lo primero que quiero compartirles en el chat. También nos va a acompañar el tablero ya en un momento. Así que quiero que se quede con las normas en un principio. Aquí está. Eso es. Sigamos entonces. Las 37 normas, como usted puede ver acá, 37, a un solo clic de distancia, son utilizadas por los auditores de estados financieros. Eso es lo primero que hay que entender. Auditoría de estados financieros, auditoría externa de estados financieros. Ese es el único propósito de las NIAS. No hay un propósito diferente a la auditoría de estados financieros. Si usted es auditor interno, si usted es estudiante, si usted es auditor de cumplimiento, si usted es cualquier otro auditor, ¿me sirven las NIAS? ¿Las puedo utilizar? La respuesta es sí le sirven como buena práctica, como un referente, como un marco que está desarrollado, un marco extenso, son más de 1000 hojas, 1500 hojas, un marco desarrollado para la auditoría de estados financieros, pero que usted puede utilizar como buena práctica, que usted puede utilizar por analogía, diciendo allá en las NIAS sirve para esto, pero aquí en mi auditoría interna sirve también para esta otra procedimiento, para este otro plan de auditoría. Claro que sirve, pero esto está hecho solo para auditoría de estados financieros. Esa es la primera aclaración que debo hacer. Luego, cuando usted llega a las normas de auditoría,
traducidas en muchos idiomas. Usted busca en YouTube, y de hecho lo vamos a hacer inmediatamente. La ISA 200, por ejemplo, ISA 200, Norma Internacional de Auditoría en inglés, y usted va a encontrar una serie de personas de muchos países hablando sobre la NIA 200. Por ejemplo, está Amanda, que está desde Australia. What's up, audit fans? Have you ever opened... Hablando sobre la NIA 200, pero también está este colega hablando sobre la NIA 200, pero también hay un contador de Kenia, en África, hablando sobre la NIA 200. Y así nos podríamos quedar mucho tiempo porque las normas se utilizan en muchas partes del mundo. Así que colegas en la India, colegas en el sureste asiático, colegas en toda Europa y en Oceanía utilizan las NIAs. Así que hay un buen, pero buen número de colegas que utilizan las normas. Ahí está la cantidad de colegas. Así que quiero abrir una de las normas para comenzar este espacio. Las normas las veremos en el diplomado una a una. Nos detendremos y charlaremos sobre las normas, sobre todo una charla como esta. Una charla para decir, oye, esto lo entiendo, esto no lo entiendo, esto qué en la práctica, esto cómo funciona, esto para qué sirve. Ese es el sentido del diplomado. Así que voy a abrir la primera de las normas y con un título de 3 renglones, un título que abruma, ¿sí? Porque no es fácil. 3 renglones: objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las NIAs. Casi que me quedo sin respiración hablando del título nada más de la primera de las normas. Así que para entender las normas en la práctica, independiente si usted es auditor o no de los estados financieros o cualquier sea su rama de auditoría, tenemos que entender ciertos términos y definiciones que se aplican en las normas. Sin esas definiciones es muy difícil, por no decir que una misión imposible, entender el texto completo de las normas. Así que hay que entender 3 palabras para empezar la lectura. Hay que entender 3 términos para empezar el estudio de las normas. Después de terminar las 37 normas, señor auditor, usted tendrá un mayor conocimiento y usted tendrá herramientas prácticas para enfrentar cualquier auditoría. Esa es la promesa de este su servidor y del diplomado. Así que, ¿cuáles son las 3 palabras para entender la norma antes de iniciar a leerla? Entonces, vamos a ir al tablero. Aquí está el tablero. Y vamos a verlas. La primera palabra para ir a la norma es la palabra riesgo. Así que aquí la voy a abrir. El tablero y vamos a hablar de la palabra riesgo. La palabra riesgo se utiliza en las normas de auditoría más que la palabra auditoría. La palabra riesgo está más de 1700 veces, o sea, casi que una vez por hoja en todas las normas. Probemos a ver si esto es cierto. Tengo la primera de las normas, 34 hojas, y voy a buscar cuántas veces se repite la palabra riesgo. En singular está 64 veces, en plural está 28 veces. La palabra riesgo es una palabra muy utilizada en las normas. Está en esta norma por lo menos 3 veces por página. Hay que entenderla y entenderla en la práctica. ¿Qué significa riesgo? Riesgo significa para las normas, para la auditoría, para el auditor, una posibilidad o una probabilidad de ocurrencia de algo, de un hecho. En otras palabras, algo que podría pasar, que podría suceder. Nótese, podría, no ha pasado, puede suceder.
Entonces, esa posibilidad, esa probabilidad de ocurrencia de un hecho puede ser o negativa o positiva, pero la palabra positiva está tachada. Un riesgo positivo se convierte en oportunidad. Entonces, una probabilidad de ocurrencia de un hecho positivo se transforma en una oportunidad. Ejemplo, hay un negocio hoy y ponga por favor $500 y eso se le va a transformar en 3 días, esos $500 en $1,500. Oye, es un riesgo. ¿Por qué? Porque pues es una probabilidad, puede ser que sí, puede ser que no. Pero ese riesgo lo venden como positivo y se transforma en una oportunidad. Es decir, es un riesgo bueno, aparentemente. Otro ejemplo de riesgo positivo. Oye, ¿por qué no cambia usted de ciudad? ¿Por qué no cambia de trabajo? Pero Daniel, es que yo estoy cómodo aquí, yo estoy tranquilo en esta ciudad. ¿Por qué no cambia de país? Bueno, todos esos hechos, el cambio, genera una posibilidad o una probabilidad de que puedan ocurrir cosas. Ojalá ocurran cosas positivas que se transformen en oportunidades. Pero está tachado por alguna razón. Y esta es la razón. En auditoría no existen los riesgos positivos. Ningún riesgo es positivo en auditoría. Es más, la gráfica debería quedar de la siguiente manera. En auditoría, todo riesgo es negativo. No hay riesgos positivos. Si algo puede salir mal. Así que cada vez que usted vea la palabra riesgo en auditoría, asócielo con algo negativo. Daniel, pero hay un riesgo ¿de qué? De que algo salga mal, de una amenaza. Hay un riesgo de auditoría. ¿Qué pasa con la auditoría? ¿Va a salir mal? Hay un riesgo de evidencia. ¿La evidencia va a salir mal? Hay un riesgo de control. ¿El control está mal? En otras palabras, los auditores somos negativos. O sea, si algo puede generar un cambio, eso va a salir mal. Si algo puede generar una posibilidad, eso va a salir mal. Si algo es débil, eso va a salir mal. Si algo puede generar una grieta, eso va a salir mal. Entonces, todo riesgo en auditoría es negativo. Por eso lo llaman el enfoque de riesgos a la auditoría. Porque el enfoque de riesgos es ir por la empresa, ir por los estados financieros, buscando los lados débiles, los lados negativos que pueden terminar en amenazas. Y ese es el enfoque de la auditoría, el enfoque de riesgos, el enfoque de ir por los procesos contables y buscar las posibilidades o probabilidades de algo mal. El auditor, así existan riesgos positivos, no los considera, los ignora, dice, eso no existe para mí solo existen los riesgos negativos. Así que la primera palabra clave que usted necesita entender y que todos necesitamos entender para auditar los estados financieros, para entender las normas, es la palabra riesgo. Ahora, está en plural, riesgos, porque son varios los riesgos que están presentes en una auditoría. Y quiero completar la palabra riesgos con esta gráfica, una gráfica que está en desorden. Quiere decir, no todo tiene el mismo tamaño, ¿no, Daniel? En este caso hay cuadros que tienen tamaños más grandes y hay cuadros que tienen tamaños más pequeños. Los riesgos presentes en una auditoría, o sea, lo que podría salir mal en una auditoría es, primero, el riesgo inherente. Y el riesgo inherente es la posibilidad de que algo salga mal desde el origen, desde la raíz, desde las decisiones de la administración, desde el sector. Y ese es el riesgo inherente. Por ejemplo, una administración que no distinga entre los gastos personales y los gastos de la empresa es un riesgo inherente andante. Una administración llena de personas, de familiares, llena de personas que no distingan qué es una empresa y su formalidad y su gobierno de la entidad. Una empresa llena de personas que no tengan la preparación es un riesgo inherente andante.
Un sector lleno de riesgos inherentes, por ejemplo, las empresas que contratan con el Estado. Oye, hay riesgo inherente, Daniel, esta empresa solo contrata con el Estado. Bueno, pues tiene su riesgo inherente. Nótese, aquí no se ha preparado todavía estados financieros, no hay procesos, no hay nada. Recién es el riesgo inherente el que le da la temperatura a los demás riesgos. Hay empresas, sectores y administraciones con riesgos inherentes bajos. ¿Qué quiere decir? Buen gobierno corporativo, un sector donde no hay riesgos, Daniel, porque saben manejar, saben administrar. Déjeme seguir reduciendo esto. Pero hay empresas donde, oye, qué desorden. Oye, qué problema para que entreguen información. La gente no está preparada y no le gusta prepararse. Entonces el riesgo inherente sigue aumentando. Pero para eso llegan los controles internos. Vamos a agregarlo aquí. Internos. Hacer frente a los riesgos inherentes. ¿Sí? Pero como aquí todo se le añade la palabra riesgo, ¿sí? Riesgo es posibilidad de algo malo. Recuerde, no hay riesgo positivo. Todo riesgo en la vida sí hay positivos. En auditoría todo riesgo es negativo. Entonces, el riesgo de control interno es que los controles estén, pero no funcionen. Y si están los controles internos, pero no funcionan, es lo mismo que nada. Como en muchas organizaciones, tenemos políticas, pero no funcionan. Tenemos procedimientos, pero no funcionan. Oye, tenemos un código de ética, Daniel, son casi 500 hojas, pero no funciona. Entonces, el riesgo del control interno es el riesgo de que los controles estén, pero no funcionen, o ni siquiera estén. Y si eso pasa, pues el riesgo residual, como se llamaba antes, porque ya no se llama así, vamos a colocarle el nombre de antes, riesgo residual, es el riesgo que se le escapa a los controles, pues va a ser mucho mayor. Es decir, este riesgo residual está en los estados financieros. Y va a ser mucho mayor porque, oye, no nos interesa el control interno, no nos interesa el código de ética, está, pero no funciona. La posibilidad de que los estados financieros estén mal es mayor, mucho mayor. Y aquí voy a poner otro ejemplo. La administración quiere a toda costa crecer. Y entonces la administración ha dicho lo siguiente: necesitamos crecer, por ende vamos a fortalecer las ventas a crédito. Ok, es una decisión que trae riesgo inherente, o sea que algo podría salir mal. Ventas a crédito, listo, aumentemos esto. Pero no toman los controles ni las medidas, es decir, no hacen estudios de crédito. No existen estudios de crédito, no existe un manual de crédito, no existe una firma, no existen unos abogados, no existe una cobranza, no hay controles internos. Entonces esto aumentémoslo. ¿Y el riesgo residual qué sería? Oye, ¿cuál es la posibilidad, Daniel, de que la empresa quiebre? ¿Cuál es la posibilidad de que los estados financieros estén mal? ¿Cuál es la posibilidad de que exista cartera, pero física nada más, en los estados financieros, pero esa cartera no es recuperable, no es real, no es buena, no es sana? ¿Cuál es esa probabilidad? Yo le digo, con este tamaño de las cosas es así de grande la posibilidad. Es más, me llevo toda la pantalla, así de grande. El riesgo residual, que aquí recibe otro nombre, se llama riesgo de incorrección, pero ya vamos a ver ese término, que es el segundo término que necesitamos para entender este texto. Entonces el riesgo residual es mucho mayor. Pero ¿sabe qué? Cuando usted llega a una auditoría de estados financieros, nada de esto se lo cuentan. Porque nada de esto se ve en la información financiera. Y aquí quiero abrir unos estados financieros. Cuando usted llega a una empresa a auditar información financiera, a usted le presentan esto. Aquí. Así, tal cual. Y usted aquí no puede ver, por ejemplo, si hay un manual de cartera. Aquí no lo dice. Aquí usted no puede ver si la administración ha decidido entonces incrementar las ventas y hacer énfasis en las ventas a crédito. Aquí no se ve y no es fácil de verlo. Hay un incremento, sí, pero la cartera es buena o la cartera es mala. No hay manera.
¿Será que estas cuentas por cobrar o cartera será de difícil cobro? No lo sé. A simple vista esto no se ve. Esta historia que está aquí y estoy contando, cuando usted llega a auditar estados financieros, no se la cuentan. Usted tiene que armarla. Es su misión, es su mirada. Es decir, hay que armar la historia detrás de los estados financieros. La historia de riesgo de los estados financieros. Porque usted ve esto blanco, bonito, cuadrado, bien sumado, bien presentado. Pero nadie le dice que el riesgo de cobrar esa cuenta por cobrar, el riesgo de cobrar esa cartera es altísimo. Nadie se lo menciona. Usted lo va recién descubriendo en la auditoría de los estados financieros. Entonces, los 3 primeros riesgos que enfrenta el auditor son los riesgos de la administración. Estos son riesgos del negocio, de la administración, de los estados financieros. Y cuando uno comienza la auditoría, ahora recibe 2 riesgos y estos 2 riesgos son del auditor, por eso están en un color diferente. Son riesgos suyos y míos, señor auditor. Riesgo de detección. Y aquí hay un termómetro para que usted mida el riesgo de detección, pero déjeme decirle que el riesgo de detección es proporcional a los 3 anteriores. O sea, no espere un riesgo de detección pequeño cuando los 3 de arriba son grandes. No, eso no. Eso es mentir. El riesgo de detección es proporcional a los 3 de arriba. ¿Y qué es el riesgo de detección? La posibilidad de que usted y yo, como auditores, nos equivoquemos. ¿En qué? En las pruebas, en los procedimientos, en la auditoría. Riesgo de detección. Y aquí está el termómetro. Usted tiene más posibilidad de equivocarse cuando esto empieza de verde a pasar a amarillo, luego a naranja oscuro y luego a reventar en rojo. Y son frases que yo he oído. Y son muy comunes estas frases. Vamos a ver cómo está usted en este termómetro. Entonces llego a auditar los estados financieros. Nadie me cuenta la historia, pero tampoco estoy interesado en armarla. Las niñas dicen, no, usted tiene que armar la historia. De riesgo detrás de estas cifras. Pero vamos a imaginar un auditor que no, que dice, no sabe qué, vamos a comenzar a auditar de una vez. Y arranca la auditoría. Y empieza esta frase. Oye, pero esta vez nos dieron poquito tiempo, ¿no? Falta de tiempo. La falta de tiempo, déjeme decirle que incrementa la posibilidad de que usted y yo nos equivoquemos en las pruebas. No tengo tiempo. Nos dieron una semana para auditar todo esto. Nos dieron 5 días para revisar todo esto. Es imposible. Bueno, entonces déjeme aumentar esto. El riesgo de detección, recuerde la palabra, todo lo que tenga palabra riesgo, quiere decir que algo puede salir mal. Entonces el riesgo de detección quiere decir que la detección va a salir mal o puede salir mal. Y aunado a eso, o sea, sumado a eso, la falta de tiempo. No, Daniel, no solamente la falta de tiempo. Es que la verdad yo no tengo experiencia en este sector. Ay. No tengo experiencia en este sector. Y además me dieron solo 5 días. Pero venga, le cuento otra cosa. No puedo tomar muchas muestras porque como me dieron 5 días, yo iba a tomar una muestra de 200, 300 partidas. No, esta vez voy a tomar solo 15. Este termómetro del riesgo de detección va a estallar. Adicionalmente, hay frases como estas, a las que ya mencionamos. Interpretación incorrecta de los resultados. Desconocimiento de lo que va a auditar, no solamente del sector, sino del proceso, de la cuenta, de la transacción, de la operación. Diseño y aplicación incorrecta de procedimientos. Entonces yo voy a hacer una observación cuando no, lo que hay que hacer es un recálculo. Diseñó incorrectamente el procedimiento. Entonces por eso el auditor debe ser muy consciente de que si el tamaño del riesgo residual, de que si el tamaño del riesgo inherente y del riesgo de control interno es semejante, entonces hay que cuidarse y no debemos dejar pasar esta flecha a lo rojo, dejarla aquí en lo amarillo, contar con tiempo, estudiar,
el sector, estudiar las NIAs, las normas de auditoría, etc. Entonces, lo que quiero darle a entender es que el riesgo de detección, o sea, la posibilidad de que usted se equivoque, va a ser grande. Porque el sector, porque los controles, porque los estados financieros pueden tener riesgo. Y si usted se equivoca en las pruebas, ojalá no lo haga. Para eso estudiamos, para no equivocarnos en las pruebas. Se puede materializar el último riesgo. Y este riesgo no se lo deseo a nadie, porque es el riesgo de auditoría. Es decir, la probabilidad de equivocarse en dónde? En la auditoría. Y en la auditoría termina reducida ¿a qué? A una opinión, a un dictamen, a un informe. El riesgo de auditoría es la posibilidad de emitir una opinión inadecuada, incorrecta. ¿Cuándo es incorrecta? Decir que todo está bien cuando en realidad no está bien. Y les pasó, y les pasa a muchas personas. A un colega aquí hace años sucedió. El colega da opinión limpia, todo bien, no se preocupen, todo está perfecto. Esta empresa está pero perfecta en sus mejores épocas. 3 meses después se destapa un escándalo de corrupción de más de $100 millones y todas las miradas van al auditor a decirle, pero usted hace menos de 4 o 5 meses nos dicen que la empresa está perfecta y mire esto, mire ese escándalo de corrupción. ¿Qué pasó? Se equivocó. ¿Pero por qué se equivocó el auditor? Fue una serie, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono que está abierto, si lo podemos cerrar, por favor. Qué pena, profe, ya le estamos intentando cerrar. Discúlpanos. Gracias, muy amable. Listo, vamos a seguir. El micrófono sigue abierto, pero vamos a seguir. Entonces le decía lo siguiente. Entonces, en una auditoría de estados financieros, el riesgo final es el riesgo de opinión, el riesgo de equivocarse, el riesgo de decir todo está bien cuando realmente no está bien. Y yo lo asocio como la punta del iceberg. Es decir, lo que se ve al final es la opinión. Pero ¿por qué se equivocó ese colega? ¿Por qué dio una opinión limpia? Porque es muy fácil criticar. Oye, ¿por qué se equivocaron los de Enron? Oye, ¿por qué se equivocó ese auditor? Pues aquí hay una serie de elementos ocultos, riesgos materializados que llevaron a la opinión inadecuada. Lo que pasa es que esa empresa tenía muchos riesgos. Lo que pasa es que ese sector y esa dirección era riesgosa. Lo que pasa es que los controles internos eran inadecuados. Lo que pasa es que los estados financieros estaban mal. Y lo que pasa es que el auditor se equivocó en sus procedimientos. La punta del iceberg, lo que realmente se ve, es la opinión inadecuada, pero nótese la seguidilla de errores del auditor. Entonces el auditor debe ser consciente, todos tenemos que ser conscientes de esto, de que existe un riesgo inherente y que el riesgo inherente es para observar, para mirar, para entender, que hay unos controles internos que pueden estar, pero pueden no funcionar. Esto hay que disminuirlo. El riesgo sobre los controles internos hay que disminuirlo. ¿Para qué? Para que los controles funcionen. Y si los controles funcionan, este disminuye, yo disminuyo aquí y yo disminuyo aquí. Y todos felices. Es lo que hay que entender. Una de las cosas que hay que entender en las normas es que vamos a ir
por los procesos buscando los lados débiles, buscando los riesgos. En la auditoría de enfoque clásico, yo comenzaba por el principio. En una auditoría basada en riesgos, con estos antecedentes que acabamos de ver, hay que buscar es cuál es la cuenta, cuál es la transacción, cuál es la operación con más riesgos. ¿Cuál es la más riesgosa? Esto no lo dicen los estados financieros, aquí no está. Los estados financieros se limitan a presentar, a estructurar, pero no sé cuál es la cuenta que tiene más riesgo residual. No tengo idea. No sé cuál es. No sé cuál es la cuenta que tiene menos controles. No sé cuál es. No sé cuál es la cuenta que es más subjetiva. No tengo idea. O al menos aquí no lo puedo ver. Entonces, esa es lo que hay que entender sobre riesgos en un principio. Una auditoría se basa en riesgos. ¿Por qué? Porque vamos a ir buscando los riesgos en los estados financieros. En otras palabras, vamos a ir buscando los lados débiles, los lados flacos, las grietas, las posibilidades de que las cosas salgan mal en los estados financieros. ¿Qué podría salir mal? Eso es el riesgo en los estados financieros. ¿Qué podría salir mal? Voy a cambiarlo. Listo. Adelante, Álvaro, que tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Álvaro, adelante, por favor. Profe, él ya lleva tiempo con la mano levantada. No sé si puedes avanzar. Tranquilo. Ok. Yo te estoy informando, no te preocupes. Ok, gracias, muy amable. Daisy dice, buenas noches, esos temas se tratan de la auditoría. Claro, son temas de auditoría. Los temas de riesgos, todos son temas de auditoría. ¿Por qué? Por algo sencillo, y qué buena la pregunta de Daisy. El enfoque de riesgos hace esta pregunta, o cualquier enfoque, el enfoque clásico y todos los enfoques de auditoría hacen esta pregunta. ¿Por dónde iniciamos, Daisy? ¿Por dónde comenzamos la auditoría? ¿Comenzamos por las ventas? ¿Comenzamos por los gastos? ¿Comenzamos por los costos? ¿Por dónde iniciamos? El enfoque de riesgos dice, pues iniciemos por lo que es más riesgoso. Ah, no, eso no es fácil. Pues por el inicio, por el principio es fácil saber que la primera cuenta es esta y la segunda y la tercera y la cuarta es esta. Pero el enfoque de riesgo, eso no es fácil porque pues yo no sé cuál es la más riesgosa. ¿Sí? Por eso es un tema de auditoría los riesgos, para saber por dónde iniciar. Gracias a Daisy por la pregunta. Avancemos con la segunda palabra. La palabra riesgos aparece más de 90 veces en la norma. Ahora vamos a la segunda palabra que más aparece en las NIAs. Y tengo aquí abierta la primera de las NIAs, la primera de las 37 normas. La segunda palabra que más aparece en las normas y que hay que entender para leer y aplicar las normas es la palabra incorrección. ¿Qué es esa palabra? Aparece en esta norma más de 50 veces. Nótese que la norma tiene apenas 34 hojas, ¿no? Y la palabra incorrección en singular y en plural está más de 50 veces. ¿Qué significa esa palabra y por qué el auditor debe entenderla? Vamos a trasladarnos aquí a la presentación. Entonces, ¿qué es una incorrección? Yo estoy o estaba acostumbrado a utilizar esta palabra, me gustaba más en el contexto de la auditoría, a utilizar la palabra hallazgo y llamarla así, hallazgo. Y comunique el hallazgo y pase el hallazgo. ¿Y dónde está el hallazgo? Y corrigieron el hallazgo. Sin embargo, la palabra hallazgo en las NIAs ha muerto. No existe la palabra hallazgo. A ver, pruébelo. Esto es con evidencia, como hablan los auditores. Hallazgo. ¿Cuántas veces está en la norma de auditoría, la primera norma, la 200 de 37? Una sola vez está la palabra hallazgo. No hay más, me dice Adolf. No hay más, Daniel.
Solo la veo una sola vez. ¿Qué quiere decir? Que la han reemplazado. ¿Qué era un hallazgo? Y lo digo con nostalgia porque ya no existe. Un hallazgo era encontrar algo mal. Oye, esto está mal sumado. Eso es un hallazgo. Oye, esto está mal presentado. Eso es un hallazgo. Estos tienen un saldo negativo y aquí no pueden dar negativos. Eso es un hallazgo. Esto está mal clasificado. Un hallazgo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya no se utiliza esa palabra. Y entonces, ¿cuál se utiliza, Daniel? Si es una palabra que hemos visto muchas veces. Bueno, se utiliza la palabra incorrección. Así que voy a abrir aquí el tablero y a la palabra riesgo le voy a decir check. La vimos, es una probabilidad de que algo salga mal. Entonces, posibilidad en mis apuntes, posibilidad de que algo salga mal. También lo voy a llamar lado débil o lado flaco, también lo puedo llamar grieta también, algo que puede suceder, pero va a salir mal o puede salir mal. Y voy a la segunda palabra. Voy a tachar la palabra hallazgo y voy a decirle a la palabra hallazgo que en paz descanse, o al menos en mías no se utiliza, que en paz descanse, ya no se utiliza. Se utiliza ahora la palabra incorrección. Una palabra que es extraña, y ya la termino de escribir, y que de estudiar 10 años las normas, no me acostumbro ni a leer, ni a escribir, y mucho menos a decir incorrección. ¿Qué es eso? ¿Y por qué lo llaman así? Bueno, a los hallazgos negativos en auditoría, hallazgos negativos, cosas que salen mal, ¿sí? A los hallazgos negativos en auditoría se les pueden conocer de muchas maneras, depende de la auditoría. Si usted está en una auditoría de cumplimiento de leyes, pues usted le va a llamar incumplimiento a un hallazgo negativo. Si usted está en una auditoría de negocio en marcha y algo puede salir mal, usted le va a llamar incertidumbre. Si usted está en una auditoría de control interno y algo está mal, pues usted lo va a llamar deficiencia. Y así puedo seguir mencionando palabras hechas para cosas que salen mal en los estados financieros o en su auditoría. Pero si usted está en una auditoría financiera, la palabra determinada para cuando algo sale mal es incorrección. ¿Incorrección qué es? ¿Y por qué la llamaron de esa manera? Bueno, incorrección se le dice en Latinoamérica, pero en España se le llama representación errónea, aún más complicado para mí, ¿no? Ya me iré acostumbrando a esta palabra de tanto repetirla, ¿no? Incorrección. Incorrección significa que algo está mal en los estados financieros. Y aquí está el ejemplo. Los estados financieros presentan un valor de 650,000 en cualquier cuenta o en cualquier transacción. 650,000, allá está. Pero si yo hago o reconstruyo, yo auditor, esa cuenta, esa transacción, ese saldo, oye, me da 65. ¿Qué pasó? Porque allá le incluyeron un cero de más. ¿Eso está mal? No. No lo llame que está mal. Aunque el 99% de las personas llamarían está mal. No, está incorrecto. Se presenta una incorrección. Así suena extraño decirlo, pero hay que decirlo de esa manera. Es el término que utiliza la norma. Así que eso no está mal, Daniel. Yo le digo, sí está mal, pero yo no lo voy a llamar así para ir acostumbrándome a esa palabra. Esto está incorrecto. ¿Inadecuado? No. Incorrecto. ¿Mal presentado? No. Incorrecto. Entonces, el término incorrección significa una diferencia existente entre lo que se presenta en los estados financieros y lo que ordena la norma, el marco de información financiera o la normatividad vigente o la ley o el decreto o como quiera llamarlo, como se llame en su país. Entonces, nótese que cuando algo está bien, pues estas flechas deben converger. Deben estar así.
Y entonces el saldo aquí sería 65. Perfecto. ¿Cómo se llama esto, Daniel? ¿Que está bien? Yo le digo, no, la norma lo llama más enredado. No le dice que está bien, sino que está libre de incorrección. Hágame el favor, libre de incorrección. O sea, cuando algo está bien, ok, perfecto o chulito, como quiera llamarlo, cuando algo está bien, si usted está hablando en mías, usted lo va a llamar, eso está libre de incorrección. Es decir, que no está mal, que está correcto. Nótese la manera como lo dicen. ¿Por qué lo dicen así? Es como está escrita la norma. Yo quisiera también darle un lenguaje fresco, pero no, así lo llaman, libre de incorrección, a lo que está bien. Y a lo que está mal, ¿cómo lo llaman? Pues incorrecto, o con incorrección, o presenta incorrecciones. Así que incorrección significa que algo está mal. ¿Y cuál es la tarea del auditor? Identificar y cuantificar las incorrecciones. Nótese, primero, identificar. Entonces empezar a buscar en los estados financieros, comparar con lo que ordena la norma y decir, oye, identifiqué una incorrección, pero no es suficiente con la identificación. Es necesaria también la cuantificación. O sea, si un auditor solo fuera identificador, sería más o menos, borraríamos esto, tendríamos que borrarlo y tendríamos que borrarlo. Entonces el auditor más o menos fuera así. Sí, efectivamente, puedo decir que hay algo incorrecto en los estados financieros. Ok, muy bien. ¿Qué es? Sí, hay una diferencia y esto no debería presentarse de esa manera. Ok, ¿y de cuánto estamos hablando? No sé. Pero ¿cómo que no sabe? No, porque es que mi tarea es solo identificar. Entonces, por eso, identificar no es necesario, no solamente es necesario, además es necesaria la cuantificación. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto dinero? ¿De cuánta plática estamos hablando? Cuando el auditor tiene identificado la incorrección, además debe cuantificarla para completar la tarea. Y la cuantificación, ¿sí?, debe ser pues en la moneda de los estados financieros. Entonces aquí está mal 600, aquí está mal 500, aquí está mal 800, aquí está mal 2000. Si no, la verdad, el trabajo del auditor queda cojo. Queda incompleto cuando alguien dice identifiqué pero no pude cuantificar. No, si las niñas tuvieran voz, si las niñas tuvieran labios, le diría, mire, si usted solo logró identificar y no cuantificar, devuélvase y vaya y díganos cuánto es. Por lo menos realice una estimación y vaya, díganos cuánto es. Entonces, la segunda palabra que necesitamos para navegar en las normas es la palabra incorrección. Y voy a colocar aquí en mis apuntes que entendí de incorrección. Entonces, incorrección significa que algo está mal. ¿Y qué significa que está mal? Pues que los estados financieros dicen una cosa y la ley, el decreto, en este caso el marco, las NIF, dicen otra cosa. Y entonces aquí, esta es una diferencia y esa diferencia, yo no lo voy a llamar diferencia, sino lo llamo incorrección. Qué nombre tan raro. Entonces aquí están los estados financieros. Pero con las incorrecciones no solamente es necesario identificar, sino además cuantificar. El marco en la mayoría de estados financieros es NIF. ¿Listo? Y esa es la segunda palabra. Voy a dejar hasta aquí y vamos a hacer una pequeña pregunta. Esta pregunta viene con el patrocinio de ACA en Londres, Inglaterra. Así que esta pregunta se la hacen auditores de Grecia, se la hacen auditores portugueses. Vamos a hacerlo aquí a los auditores que están presentes o a los estudiantes que están presentes en este espacio. Vamos a abrir el baúl de las preguntas y vamos a decirle a Inglaterra que por favor nos diga una pregunta para poder responderla. Por supuesto, una pregunta que tenga que ver con lo que hayamos visto. Londres dice lo siguiente. Pregunta número 3. La dejo en pantalla para que usted la pueda leer y coloque en el chat A, B, C o D. Adelante, por favor, lea la pregunta número 3
y lea las opciones y compártame su respuesta en el chat. Muy bien, ya vamos a leer las respuestas. Colóquelas ahí en el chat. No hay necesidad de justificarlas. Simplemente cuál no es un ejemplo de incorrección. Recuerde que incorrección es una diferencia entre lo que ordena el decreto, la ley, la norma, las NIF y lo que está en los estados financieros. Vamos a ver qué respuestas hay en el chat. Aquí estamos. Oye, hay muchísimas, pero muchísimas respuestas. Muchísimas respuestas. Listo, vamos a leer la pregunta y vamos a dar la respuesta. Joel dice qué recomendaciones nos pueden dar a los auditores junior. A los auditores junior, claro, después de leer la respuesta vamos a dar un par de recomendaciones. Gracias a Joel y a Andrés por su pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde comenzamos los que no tenemos experiencia? Vamos allá. Listo. Vamos a leer primero la pregunta y vamos a la respuesta. Aquí viene la pregunta. Oye, ¿cuál de los siguientes hechos no es un ejemplo de incorrección? Estamos acostumbrados a las preguntas ¿cuál sí, no? Y Londres, Inglaterra, porque insisto, lo único que he hecho aquí es traducirlo. Esta es una pregunta original del inglés para los auditores europeos y del sureste asiático. Y Londres la hace en negativo. Estamos acostumbrados a cuál de las siguientes sí es un ejemplo de incorrección. Entonces, incorrección es una diferencia. Algo que está presentado en los estados financieros, pero no se puede presentar así porque el marco dice que no lo haga así. ¿Qué tal los estados financieros con utilidades infladas? No, eso no. Daniel, eso está mal. Ah, perdón, así no lo puedo decir. Eso está incorrecto. Exacto, eso es una incorrección. La A es un ejemplo de incorrección y más tienen el descaro de justificar el propósito de la incorrección. Ah, sí, la utilidad está inflada, Daniel, porque es que necesitamos alentar a los inversores, para que compren una parte del negocio. Oye, pues no les da pena, aparte de que inflan y además justifican el por qué. Eso es un ejemplo de incorrección, pero estamos buscando el que no es. La A no es la respuesta correcta. Vamos a tacharla. B, activos inflados. Y además, Daniel, es que están inflados con un noble propósito. El propósito noble es que el banco pueda encontrar pues más seguridad y probablemente nos baje unos puntos de la tasa de interés de un futuro préstamo. ¿Eso qué es? Eso está mal, perdón, eso está incorrecto. Es una incorrección. ¿Sí? Y estamos buscando la que no es entonces descartada. ¿Qué tal? Flujos de efectivo negativos en los estados financieros históricos. ¿Eso qué es? Yo le digo, eso no puedo decir que está mal. Eso es una situación. Eso es un resultado. Eso es una consecuencia. ¿Está mal? Yo le digo, pues pueden ser negativos y estar bien. Cuando me refiero a estar mal o a estar bien, me refiero conforme a la ley, a la normatividad, a las NIF, a las políticas contables. Así que el flujo efectivo negativo, pues claro, es una señal de alerta. Es el saldo en rojo. Claro, pero ¿puede estar en rojo y estar bien preparado? Pues claro que puede estar en rojo y puede estar bien preparado. Así que los flujos de efectivo negativos no es un ejemplo de incorrección. Salvo que alguna NIF
Salvo que alguna ley, salvo que algún decreto dijera, para todas las empresas de este país, de esta región, está prohibido, pero prohibido rotundamente, presentar flujos de efectivo negativos. Todos los flujos de efectivo deben ser positivos. Repito, todos deben ser positivos. Si dijera de esa manera alguna NIF, por supuesto que no lo dice, entonces esto sí fuese una incorrección. Sí, pero como no hay una que diga eso, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la última sí es una incorrección. Lo que pasa es que vamos a desinflar pasivos, ¿verdad? Vamos a omitir, vamos a quitar pasivos. Lo que pasa es que lo hacemos para mejorar los indicadores en una licitación que nos vamos a presentar. Si nos presentamos con esos pasivos, nos sacan volando. Pero si bajamos el nivel de pasivos, entramos a la licitación. ¿Eso qué es? Eso es una incorrección. Así que la respuesta correcta a esta pregunta es la C. Flujos de efectivo negativos no son un ejemplo de incorrección. ¿Por qué? Porque perfectamente pueden ser negativos y estar bien preparados conforme al marco. ¿Listo? Muy bien. Les agradezco a todos por sus respuestas. Así es, gracias. Todos contestaron eso, Julio. Las opciones A, B y D parecen fraude. Exacto, tal cual parecen, porque son intencionadas o en apariencia. Eso es, gracias. Todos han contestado correctamente. Muy bien, les felicito. ¿Cuál es mi recomendación para Andrés y para Joel, que no tienen experiencia? Como todos, la experiencia se empieza a construir desde cero, ¿sí? Y entonces yo les voy a dejar también 2 regalos. Aquí están los 2 regalos. El primer regalo, si esto se puede llamar un regalo, es el sitio donde están todas las normas a un solo clic de distancia. Así que ya no vaya por Google navegando. Sí, ahí está el sitio donde están todas las normas. Pero los 2 regalos que quiero hacerles son los siguientes. Para la correcta aplicación de las normas, la institución que las emite, que se llama IFAC, ha dejado 2 guías y estas guías están muy detalladas. Lo que yo haría antes de empezar una auditoría, lo que yo haría si tengo interés por estudiar las normas, es primero leerme las guías. Son guías, no son las normas, son guías. Y tienen gráficas, y tienen dibujos, y tienen ejemplos que yo puedo utilizar. Así que aquí está. Una guía son 2 guías, 2 regalos. Una guía son conceptos. Es que las normas son muy enredadas. Pues listo, riesgo, posibilidad, incorrección, que algo está mal, sí, pero ¿y las demás palabras? Entonces, no empieces leyendo las normas, sino empiece leyendo las guías. ¿Sí? Y las guías tienen gráficos, como le digo. La primera guía es de conceptos. Y la segunda guía tiene 2 ejemplos de una auditoría. Real, bueno, real en los ejemplos, ¿no? Entonces los ejemplos empiezan a decir, estamos en una empresa que hace muebles, estamos en una empresa que tiene el siguiente organigrama, como usted puede ver en pantalla. Estamos en una empresa que tiene la siguiente participación por accionistas. Estamos en una empresa que vende en tienda el 40%, en internet el 12%, y empiezan a hacer una auditoría en esta empresa. Bueno, eso quiero dejárselo. ¿Dónde está Daniel? Aquí está, mire, en este link. Las 2 primeras viñetas en ese link. Usted la puede descargar, pero ya se la paso en el chat. Aquí va. Esto. Allí va. Listo. Perfecto. Sí, eso puede ser eso. O maquillajes, o también ajustes, o cualquier otra cosa que usted quiera llamar. Exacto. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, con mucho gusto. Joel. Léase las guías, Joel. Es una muy buena herramienta para comenzar. Está muy, muy bien para comenzar. Bueno, quisiera seguir, mentiras, porque no puedo, porque el tiempo se agota.
¿Qué quiero extenderle? Quiero extenderle la invitación. Si usted quiere seguir, porque mire, se me quedaron muchas gráficas aquí sin ver. Quiero extenderle la invitación a que estudiemos NIAS. Estudiamos todas las normas. Hay algunas normas que son más interesantes, otras son bien aburridas, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque son lejanas de nuestra realidad. Hay unas normas muy cercanas a nuestra realidad. Así que si usted quiere acompañarme a estudiar las normas por un par de meses, lo invito al diplomado. El diplomado tiene la siguiente estructura. Tiene 12 módulos. Hay todos los lunes nos reunimos. Esa es como la estructura del diplomado. Tiene una parte en internet, en plataforma, con unas actividades, con muchos papeles de trabajo en esos 12 módulos que usted ve ahí. Y tiene una parte donde nos reunimos con un café virtual a charlar de las normas. Todos los lunes, 1 hora y media, no es más. No son 4 horas, profesor, ¿no será que eso aburre? No, 1 hora y media nada más. A charlar de las normas. Todas las semanas, 1 hora y media. ¿Por cuánto? Por unos 2 o 3 meses, lo que dure el diplomado. Y después de las charlas, por supuesto, hay práctica, ¿no? Esto no es solamente hablar, hay que abrir Word, hay que abrir Excel y poner esto en práctica. Así que si usted quiere acompañarme, pues estaría muy feliz, muy contento. El diplomado ya lleva bastante tiempo y yo contento de recibir a colegas de muchos países y también de muchas experiencias, unos sin experiencia, otros con experiencia, para que empecemos el mundo de aprendizaje de las niñas. Si usted requiere más información, aquí están los datos de contacto. Puede escribir perfectamente un WhatsApp y decir, oye, sin compromiso, ¿cómo es este cuento? Sin compromiso, ¿cuánto vale? No tengo información de cuánto vale. De eso se encarga la universidad. Yo me encargo de que usted disfrute las normas y que pase un buen rato todos los lunes en el horario que nos corresponda. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles. Quiero terminar, aprovechar estos 3 minutos que tengo haciendo otra pregunta. A ver qué tan claro está el tema. Aquí está. Pregunta número 4. Hay que armar parejas. Arme las parejas, por favor, que correspondan. Puede ser ninguna pareja, ¿no? Tengan cuidado. Para la pregunta número 4 y con eso terminamos. Adelante con la pregunta número 4. Ahora sí están preguntando por una incorrección. Hay que armar parejas, así que usted puede dejar la A, la B, la C o la D en el chat. ¿Cuál es un ejemplo de incorrección? Vamos a mirar el chat. A ver qué respondieron los colegas. También hay personas aquí que ya han asistido. Bueno, muchas gracias. Vamos a leerla para despedirnos. Dice la pregunta con el patrocinio de acá en Inglaterra. Gracias, señores ingleses, señores londinenses, por darnos esta pregunta. Aquí va. ¿Cuál es un ejemplo de incorrección? Se abrió un micrófono. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a mirarlo, es efectivamente. Dice, hay un micrófono abierto. Préstamos garantizados mediante activos de la empresa. Bueno, uno lee y uno dice, pero Daniel, ¿dónde estará la incorrección ahí?
préstamos garantizados mediante activo de la empresa. No hay incorrección. Salvo que los préstamos fueran ficticios, salvo que los activos fueran mentirosos, pero no dice nada. Solamente dice préstamos garantizados mediante activos de la empresa. Oye, no hay incorrección. ¿Por qué? Porque la mayoría de préstamos son garantizados mediante activos. Usted va a un banco, le dice, banco, necesito que me preste $200,000 para comprar una casa. Oye, ¿y qué garantía nos da de que usted nos devuelva el dinero? No, pues yo tengo un salario, sí, pero alguna otra garantía. No, yo tengo un parqueadero, perfecto, eso no sirve. Eso no es una incorrección. Así que la 1 no nos sirve. 2, sobregiros bancarios con derecho a compensación contra los saldos en efectivo. O sea, es larga y enredada. ¿Pero qué quiere decir esto? Muchas cuentas, o la mayoría de cuentas en bancos, tienen 2 maneras de manejar su dinero: ahorro y corriente. Y generalmente a las cuentas corrientes les asignan un sobregiro, aparte de cheques, a las cuentas corrientes. Y entonces, ¿qué pasa aquí? En algunas ocasiones, o en la mayoría de bancos, le dan un sobregiro. Aquí tiene $1,000, 5,000, 10,000, 20,000, dependiendo de su capacidad. Y usted empieza a utilizarlo porque es como si fuera dinero en su cuenta, pero no es suyo. Y empieza a utilizarlo, se empieza a comprar o empieza a pagar nómina con eso. Al final del mes, ¿qué dice el banco? El banco dice, ¿sabe qué? Tiene que pagarme. Y yo voy a compensar lo que usted tiene en la cuenta de ahorros y lo voy a pasar a la cuenta corriente para que me pague el sobregiro. Y entonces esa compensación es una incorrección. No es una incorrección. Es un traslado, es un manejo normal, común y corriente. Indicadores financieros desfavorables, ¿es una incorrección? No. Daniel, utilidad bruta negativa, tenemos pérdida bruta. Baja rotación, ¿incorrección? No. Incapacidad de pagar al vencimiento, ¿incorrección? Tampoco. La respuesta correcta es ninguna. Aquí no hay incorrecciones. ¿Hay situaciones que podrían ser riesgosas? Sí. ¿Hay incorrecciones? Yo no veo ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4 incorrección. A simple vista no lo veo. ¿Hay riesgo? Hay riesgo. En todas. Todo tiene riesgo. ¿Sí? Así que la respuesta es ninguno. Listo, con esta terminamos. Yo le agradezco por su tiempo. También le agradezco, exacto, ninguna es la respuesta. Le agradezco por su tiempo, le agradezco a la universidad. Y a los que deseen iniciar el diplomado, bueno, nos vemos en el diplomado en el próximo corte. Me encantaría acompañarle por este camino de las niñas. Dejo la información en pantalla para que usted se conecte con la universidad. Gracias a la universidad. Nos vemos en la próxima. Chao y que estén muy bien. Gracias, profe, por este espacio tan importante para todos. En nombre de la U de Cataluña, acompañado con nuestro docente, los invitamos a participar de nuestro diplomado en NIAS. Las personas asistentes a esta conferencia van a tener un descuento especial que les aplicaremos el día de mañana. Los estaremos contactando con cada uno de ustedes para acompañarlos en el proceso de admisión. Muy buena noche para todos. Gracias, profesor. Gracias a todos. Con gusto, que estén muy bien. Feliz noche.